Dios les bendiga, hermanos, bendiciones. Hoy es domingo, hoy es el día en el que tenemos por costumbre realizar un culto, cantar unas canciones, orar un poco y escuchar también el consejo de la palabra. Dios les bendiga, hermanos, les invito a que se conecten, a que vengan a esta transmisión en vivo, a que compartan el video para que así más personas puedan conocernos y también puedan conocer más a Dios. Hermanos míos, hoy en este domingo el Señor tiene preparado para nosotros una palabra muy especial y quisiera iniciar con Salmos capítulo 96 que dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hermanos míos, alabemos un poco, démosle al Señor una ofrenda de alabanza en este tiempo, hermanos míos. Busquemos más del Señor. Padre Santo, yo te doy gracias, Dios. Yo te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias porque estás aquí moviéndote entre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que vengas, Padre, a este lugar, trayendo bendición, trayendo más de tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por venir a este lugar. Espíritu Santo, estás invitado a escuchar, Señor, a venir sobre nuestra vida, Padre Santo, bendiciéndonos, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, Dios, gracias. Nuestras voces como un incienso para él. Escucha, hermano. Ministres, déjense ministrar por la palabra, por el canto. Canto por nuestro Dios. Muchas gracias, Señor Jesús. Santo, todopoderoso nuestro Dios. Santo, Santo, es el Señor nuestro Dios. Que nuestra alabanza tiene efecto. Aleluya, cantan al poder. Que nuestra alabanza tiene el trono. Aleluya, canta a tu rey. Santo, Santo, todopoderoso nuestro Dios. Santo, Santo, es el Señor nuestro Dios. Santo, Santo, todopoderoso nuestro Dios. Santo, Santo, es el Señor nuestro Dios. Que nuestra alabanza llene el trono. Aleluya, canta a tu rey. Que nuestra alabanza llene el trono. Aleluya, canta a tu rey. Santo, Santo, todopoderoso nuestro Dios. Santo, Santo, es el Señor nuestro Dios. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Te doy gracias porque estás aquí moviéndote entre nosotros, Señor Jesús, Padre Santo. Señor, te damos gracias por otra semana.
Te damos gracias por otra semana llena de tus bendiciones, Señor Jesús. Y a pesar de que han venido momentos difíciles, seguimos de pie aquí firmes, Señor, escuchándote, Señor, dispuestos, Señor Jesucristo, a estar aquí contigo, Señor, escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada una de las personas que están viendo esta transmisión en este momento. En el nombre de Jesús te pido que les bendigas, te pido que bendigas a nuestra congregación en remanente, Señor Jesús. Bendice, Señor, a tu hijo Baltasar Aguilar, Señor. Bendice a su familia. Tú conoces la situación, tú conoces la necesidad, Señor. Yo tengo la convicción, Dios, de que él ahora mismo está doblando rodillas delante de ti y tú contestarás a cada una de las peticiones de su corazón, Señor Jesús. De igual manera, Señor, yo sé que tú estás con Fanny Mendoza, Señor. Yo sé que estás con Claudia Busto, Señor. Yo sé, Señor, que tú estás con esta familia que con tanto esmero y con tanto anhelo y con tantas lágrimas ha estado firme, acercándose al trono de tu gracia. Por eso yo te pido que les bendiga, Señor Jesús. Trae salud, Señor, física. Renueva, Señor, las fuerzas que se han acabado por el paso del tiempo. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que bendigas a María Inés Alvarado, Señor Jesús. Pedimos, Señor, a ti con sanidad, Señor. Sana, Señor, todo lo que esté fuera de su lugar, Señor Jesús. Sana, Padre, todo lo que esté descompuesto y roto, Padre Santo. De igual manera te pido que bendigas a María de Lourdes Fuentes, Señor Jesús. Trae salvación, trae consuelo, Señor. Que se reconcilie, Señor, lo que deba ser reconciliado en el nombre de Jesús. Sana, Señor, ven y alcanza a esta hija por la cual tú moriste en aquella cruz. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, que bendigas a Madera Luz, Señor, Menéndez, Señor. Te pedimos, Señor, por salud, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que tú vengas, Señor, como un viento recio, Señor, y nos sacudas del alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo también. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre Santo. En ti confiamos en los tiempos de necesidad y en los tiempos de angustia, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias. Ahora, Padre, confiamos. Simplemente confiamos en ti. Amén. Amén y amén. Hermanos míos, que el Señor les bendiga. Sigan de pie, sigan buscando cada día más de la presencia del Señor. Yo sé que Dios está con cada uno de ustedes, que está con cada una de las personas por las que oramos en esta tarde. Y sin más que decir, hermanos, cedo el lugar al pastor que nos impartirá la palabra. Que Dios le bendiga, hermanos. Pues bien, iglesia, Dios les bendiga. Rivera del Quebar, hermanos, a todos los que de cerca o de lejos nos acompañan, nos han acompañado en la medida de que se ha desarrollado nuestro ministerio, tanto en la Asociación Civil de Voces de Contracultura como en el trabajo con los muchachos que son adictos, o en este pequeño grupo que Dios nos está permitiendo pastorear al norte de la ciudad de Morelia y al sur de Tarímbaro. Le damos gracias a Dios porque nos permite llegar a sus hogares a través de estas predicaciones. Los tiempos son malos, son muy difíciles, iglesia. Acaba de morir hace unos minutos, aproximadamente unos minutos, el papá de un amigo mío que estudió conmigo en el ISU. Le mandamos nuestras oraciones junto con todos los pastores a los que esta pandemia les ha traído muchos problemas. A lo mejor nosotros aquí en Morelia no lo vemos de una manera tan palpable, pero está siendo bastante fuerte esta situación. Y no estamos orando y no nos estamos uniendo junto con los pastores o con las iglesias de la ciudad.
nos estamos uniendo junto a los pastores del mundo entero, a las iglesias del mundo entero, para poder nosotros predicar a Cristo. Si Dios nos manda a los hospitales, vamos a ir a los hospitales a orar por la gente, porque nosotros creemos que Dios puede levantar, dice Job, aún de entre los muertos. Lo importante es que en esta situación, creyentes y no creyentes, tengamos el valor interno, el coraje, el carácter y la honestidad de espíritu para voltear al cielo y decir: Dios, yo te necesito. Mire, quiero platicar con usted un poquito acerca de lo que la Biblia nos habla en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 1, versículo número 1. Dice la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿De quién habla? De Jesús. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bien, cada uno de los evangelistas tuvo un remitente o tuvo un destinatario diferente al momento de escribir el evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas particularmente le escribe a este hombre llamado Teófilo. No era una persona común, era una persona de abolengo y culturalmente por encima del común de la gente e intelectualmente muy por encima del común de la gente. Por eso Lucas, el médico, le dice excelentísimo Teófilo. Y comienza a hablar acerca, y el propósito es narrarle a Teófilo la vida de un hombre que quiero, con el debido respeto, sin que alguien me vaya a acusar de una enseñanza equivocada, quiero sacarlo un poquito de las escrituras. Quiero por un momento cerrar la Biblia, por un momento, y hablar acerca del Jesús de la historia. Iglesia, cuando Cristo vino a nuestro corazón, quitó nuestros pecados, no nos quitó el cerebro. Y cuando nosotros estamos hablando de Jesús, ¿podremos acaso creer en un Jesús fuera de la lectura de la Biblia? Rivera del Quebar les hemos ofrecido. Algunas personas nos han escrito cuando les hemos ofrecido Biblias o Nuevos Testamentos para que conozcan la verdad de Dios revelada. Con algunos o con alguna persona por ahí tenemos la Biblia pendiente. Pero tenemos algunas Biblias para que si usted conoce a alguien que quiera conocer de la vida de Jesús desde la perspectiva de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lo puede hacer. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros, o qué pasa si nosotros no tenemos este libro? ¿Podremos conocer a un Jesús fuera de lo que los evangelios nos hablan? Mire, quiero dar lectura a algunas citas, algunos textos que algunos historiadores no creyentes, no cristianos, han traído para nosotros, para nuestro estudio, acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Michael Grant, un historiador de culturas antiguas, ya murió. Él asevera que hay más evidencia. Es un historiador no creyente.
hay más evidencia de que existió Jesús de la que nosotros podemos tener de cualquier otro personaje famoso de la historia que no haya sido o que no forme parte de la religión. ¿Usted ha escuchado hablar de Napoleón Bonaparte? ¿Usted ha escuchado hablar de Adolf Hitler? ¿Usted ha escuchado hablar de Benito Mussolini? ¿Usted ha escuchado hablar de todos los zares que formaron parte de la Rusia en el siglo antepasado? Pues el historiador dice que hay más evidencia histórica de que Jesús existió, de que el Nazareno existió, que cualquier otro personaje de la historia. James Charlesworth dice que Jesús sí existió, no era creyente. Es un historiador de una facultad de los Estados Unidos. Dice que Jesús sí existió y sabemos más de él que de cualquier otra persona antes del siglo 70. Una persona de apellido Sanders, un historiador, E.P. Sanders, dice que sabemos mucho más de Jesús, hablando de los contemporáneos de Jesús, sabemos mucho más de Jesús que de Juan el Bautista, que la evidencia histórica nos dice que sí existió, de Teudas, un revolucionario, que la evidencia histórica dice que sí existió, que Judas el Galileo, que la evidencia histórica dice que sí existió, y que de cualquiera otra figura histórica de la Palestina de aquel siglo. F. Bruce, autor de un escrito que se llama Son fidedignos los documentos del Nuevo Testamento, nos enseña, sostiene que, escuche bien qué importante es lo que hablan los no creyentes acerca de Jesús. Dice que para un historiador imparcial, nosotros, la iglesia, por muchos años hemos sido parciales, porque hemos conocido al Cristo que perdona, al Cristo que sana, al Cristo en el cual está fundada la fe cristiana. Pero este hombre dice que para un historiador imparcial, la historicidad de Cristo es, escuche bien el término que utiliza, axiomática. La palabra axiomática quiere decir que es tan evidente que se considera que no requiere demostración. Es decir, los historiadores imparciales, los historiadores que no tienen su fe puesta en Cristo, dicen y dan por hecho que Jesús existió, punto. Y lo comparan, la evidencia tal como la de Julio César, el emperador romano del primer siglo. Hay un historiador de la facultad de una facultad de Salamanca, España. Este hombre dice que la muerte de Cristo en la cruz es el hecho histórico mejor atestiguado, iglesia. Es decir, que hay una cantidad de documentos que nos hablan de que en el primer siglo un carpintero murió crucificado. Y no era el único, morían centenares de personas. Es más, en el primer siglo, Flavio Josefo, el historiador romano, de nacionalidad romana y judía, dice que había tantos crucificados en la Palestina y tantos eran condenados a morir crucificados que faltaban árboles en los bosques de aquellas tierras para crucificarlos. Ahora bien, Jesús aparece en la literatura pagana y en la literatura judía de ese tiempo. Y no aparece, iglesia, solamente, vuelvo a remarcar, pero ahora lo manejo con las palabras contrarias, no aparece solamente en la literatura cristiana, como los evangelios. Es muy cierto, pues si los creyentes fundaron su fe en Jesús de Nazaret, ellos tenían que dar a conocer a Jesús de Nazaret. Y entonces un judío de nombre llamado Mateo, un judío de nombre llamado Marcos,
un judío de nombre llamado Juan y un griego de nombre llamado Lucas escribieron unos evangelios que comenzaron a circular aquí y allá y fueron y se copiaban. Pero, iglesia, nosotros tenemos que entender que ninguno de los historiadores no cristianos se propuso escribir la historia o la vida de Jesús de Nazaret al comienzo del cristianismo. Los historiadores no cristianos comenzaron a escribir la historia de Jesús de Nazaret después del cristianismo, después de que inició el cristianismo. Por esto, solamente por todos los acontecimientos de Jesús tenían una relevancia, una importancia para los que eran creyentes. Pero después, los no creyentes comenzaron a decir: ¿quién era ese Jesús que trastornó la cultura y las vidas de los que estaban cerca de él? Hay un historiador norteamericano, hermanos, de nombre John Mayer. Este hombre dice así, escuche bien: un judío marginal. Jesús era un judío marginal y tenía que estudiársele a Jesús como un judío marginal para poder estudiar al Jesús histórico. Es decir, lo que algunos historiadores querían es que se dejaran por un momento las historias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para ver qué dicen los historiadores que no creían en él. Y entonces surgió una pregunta: ¿puede usted, sin la ayuda de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, comprobar que Jesús existió? Es decir, ¿hay pruebas extrabíblicas en el siglo I de la existencia de Jesús? Y la respuesta de los historiadores de la actualidad es que sí. Y entonces nos remiten a un historiador que nació en el año 37. Jesús, por ahí eran alrededor de los días de los años de su muerte, y murió en el año 110. Fue un historiador judío, pero de nacionalidad romana. Este hombre recoge la evidencia de la vida de Jesús. No era creyente, no era cristiano, y en su libro Antigüedades Judías hace una referencia a Jesús. Algunos creen que fue retocada con el tiempo, pero la mayoría de los historiadores creen que la referencia que Flavio Josefo hace de Jesús es auténtica cuando dice: en aquel tiempo apareció, escuche bien lo que dice este hombre no creyente, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Y luego dice el historiador: llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y atrajo a muchos de origen griego. Y luego dice Flavio Josefo: él, Jesús el carpintero, era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales judíos, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y habla de la muerte de Jesús. Dice: porque él, Jesús, se les apareció. Y fíjese cómo Jesús, el historiador, habla de la resurrección de Cristo como un hecho incuestionable. Dice: porque él, Jesús, se le apareció al tercer día de nuevo vivo. ¡Wow! Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, dice Josefo, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Fíjense lo que dice un historiador no cristiano. Había otro historiador llamado Tácito. Este hombre es un historiador de Roma. Él nació en el año 56 y murió en el año 118. Tácito menciona a Cristo
en sus escritos. Y cuando Tácito habla de Nerón y del incendio que Nerón provocó en el año 64, informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego, y la recoge en su escrito y dice: para callar el rumor, fíjese, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a la tortura, a las torturas más refinadas, a aquellos a los que el vulgo llamaba, escuche bien, cristianos. Eran odiados por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Fue sofocada nuevamente la nociva superstición, se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente. Tácito dice que parecía que estaban acabando y estaban aplastando a todos aquellos que se hacían llamar cristianos, pero que después, cuando parecía que se estaban extinguiendo al momento de atormentarlos, surgían con mucha fuerza y se cultivaban y se multiplicaban aún en medio de los más crueles y horrendos y vergonzosos castigos. ¿Quién hacía esto? Nerón. ¿Por qué? Porque acusó a los cristianos de que ellos habían ocasionado el fuego de Roma en el año 64. Ahora bien, mire, iglesia, hermanos, o usted que nos escucha, los historiadores consideran a Flavio Josefo y Tácito como los testimonios primitivos independientes a la Biblia y los más consistentes en cuanto a la persona de Jesús. No el Jesús bíblico, sino el Jesús histórico. Pero también hay otras fuentes. Por ejemplo, Plinio el Joven. Este hombre fue sobrino de Plinio el Viejo. Fue procónsul en Bitinia. Se conservan 10 libros que él escribió, y en uno de sus tantos libros cita 3 veces a Cristo como una personalidad histórica. Y dice que señala a los cristianos, que los cristianos decían que toda su culpa consistía en reunirse un día antes del alba y cantar un himno a Cristo como si fuera un Dios. Y fíjese cómo narra la historia. Dice, decidí dejar marcharse a los que negaran haber sido cristianos. ¿Sabe por qué? Porque Plinio narra cómo les ofrecían alternativas. El Jesús histórico era tan importante, amada iglesia, que llegó un momento en que la persecución se acrecentó tanto, creció tanto, que la gente no le daba ningún remordimiento, ninguna pena, no se amedrentaban decir que eran cristianos. Hoy día tenemos cristianos borrachos, tenemos cristianos ladrones, tenemos cristianos apóstatas, tenemos cristianos herejes, tenemos cristianos que consultan los horóscopos, tenemos cristianos que consultan con los muertos, tenemos cristianos que odian, pero se llaman cristianos. En aquel tiempo no. En aquel tiempo el cristiano era una persona de moral alta, de elevada lealtad hacia sus convicciones espirituales. De tal manera que en el tiempo de la persecución, los historiadores dicen que le ofrecían a la gente la alternativa: te voy a perdonar la vida si niegas tu fe en Cristo. Y la gente decía: no, prefiero morir con Cristo. Pero había mucha gente, sin embargo, había mucha gente que sí negaban su fe y que preferían negar la fe, salvar su vida negando a Cristo. Otras gentes cuyos nombres, dice Plinio, me fueron comunicados por delatores, dijeron primero que eran cristianos y luego lo negaron y se les perdonaba la vida.
dijeron que habían dejado de ser cristianos 2 o 3 años antes y algunos más de 20 años. Todos ellos adoraron una imagen y las imágenes de los dioses romanos, lo mismo que otro tipo de dioses, y renegaron de Cristo. Eso está narrando un historiador no cristiano. Y dice que mantenían que la sustancia de la culpa consistía solamente en lo siguiente: haberse reunido regularmente antes de la aurora de un día determinado y cantarle un canto a Dios. ¿Cuál era el crimen? Dice Plinio, el crimen era que estaban siguiendo a un hombre. No estamos hablando del Jesús bíblico, estamos hablando del Jesús histórico. No estamos hablando del Jesús que nos narra la Biblia. Estamos hablando del Jesús que nos narran los historiadores no cristianos. El único delito que tenían ellos era servir a Cristo. En el año 120, un historiador llamado Seutonio, este hombre nació en el año 70 y murió en el 140, dice en su libro que se llama Sobre la vida de los Césares, narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos y nos habla de la expulsión de los judíos de Roma ordenada por el emperador Claudio en el año 70. Dice, expulsó de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. Iglesia, que me nieguen al Jesús de la Biblia si quieren, pero ¿cómo pueden callar la veracidad y la aseveración de historiadores no creyentes durante 2000 años? La mayoría de los historiadores coinciden en que Crestus es Cristo. Eso es lo que dicen. ¿Cuál era el problema? Que consideraban a Crestus un desconocido. Por eso cuando usted lee Romanos, en los Hechos de los Apóstoles, se recoge un acontecimiento muy importante. Dice que Aquila y Priscila acababan de llegar de Corinto desde Italia por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Allí comenzó la persecución, años 70 después de Cristo, iglesia. Y comenzó la dispersión de los judíos, años 70 después de Cristo, hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se forma la Organización de las Naciones Unidas y dicen, hey, vamos a revisarles a los judíos su cacho de tierra. ¿Cuántos años estuvieron los judíos? Usted lo sabe. Hubo un historiador llamado Luciano, ya voy a terminar. El escritor, este era un escritor griego, dice en un libro que se llama La muerte del peregrino, en donde hace sátira, hace burla de la fe cristiana, y dice que consideraron a un hombre llamado Peregrino, haciendo referencia a Jesús. Consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón. Dice, solamente inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban a los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Fíjense, Luciano lo consideraba a Jesús un sofista. Usted que sabe de cultura griega, unos eran los filósofos y otros eran los sofistas, y consideraban a los filósofos gente de intelecto grande, gente que sabía cuestionar la vida, gente que podía dar alguna respuesta a la vida, y a los sofistas se les consideraba como aquellos que nada más bla, 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 y que hacían presunción de conocimiento. Pero aquí no vamos a tocar el tema, ¿sí?, de cómo se consideraba Jesús o quiénes eran los sofistas. Aquí Luciano reconoce que había un hombre llamado Jesús a quien le seguía mucha gente. ¿Cómo podemos negar al Jesús de la historia, mis hermanos? Mire, y encontré una referencia bastante interesante. Marabar Sarapion, a finales del siglo I, dice: ¿qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates?
delito que hubieron de pagar con carestías y pestes. O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras y su país quedó pronto anegado en arena. ¿O qué provecho tuvieron los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino? Dice, un Dios de justicia vengó a aquellos 3 sabios. Los atenienses murieron de hambre. A los de Samos se los tragó el mar. Y los hebreos fueron muertos o expulsados de su tierra para vivir dispersos por doquier. Esto dice este hombre. Y yo le digo, ¿cuándo? Lo acabamos de mencionar. Años 70 después de Cristo hasta 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto nazi. Sócrates no murió gracias a Platón. Tampoco Pitágoras a causa de la estatua de Hera. Ni el rey sabio, hablando de Jesús, gracias a las nuevas leyes por él promulgadas. Qué interesante, ¿no, iglesia? Qué interesante que si en algún momento alguna persona me dice, háblame de un Jesús, pero no me menciones la Biblia, tenemos al Jesús histórico. ¿Quién puede negar los hechos de la historia? Aun cuando la historia es una ciencia inexacta, generalmente, ¿quién puede negar estos hechos? Hay una parte en el Talmud que dice, en la víspera de la Pascua se coló a Jesús. ¿Quién habla? El Talmud, los judíos. 40 días había pregonado el heraldo. Será apedreado porque ha practicado la hechicería y ha seducido a Israel, haciéndole apostatar. El que tenga que decir algo en su defensa, venga y dígalo. Pero como no se alegó nada en su defensa, se le colgó en la víspera de la fiesta de la Pascua. ¿Quién dice eso? Los judíos. Este es el Jesús histórico. Los judíos reconocen que Jesús existió. Los historiadores reconocen que Jesús existió. Los catedráticos en las universidades más prestigiosas del mundo reconocen que Jesús existió. Ahora, muchacho que estás en la preparatoria, ¿quién eres tú, muchachito, que atreves a decir que eres ateo? ¿Quién eres tú, muchachito, que ha leído un libro de Friedrich Nietzsche y que dice que la moral viene por influencia de la sociedad, que el hombre puede ser un superhombre? ¿Quién eres tú para querer derribar con una lectura mal hecha de un libro 2000 años de historia? Este es el Jesús histórico, el que nadie puede negar su existencia, el que nadie puede negar sus enseñanzas, el que nadie puede negar sus hechos, el que nadie puede negar sus milagros. En una investigación pedagógica, investigaron la pedagogía de los mejores educadores de la historia y se dieron cuenta que la pedagogía de Jesús era la única que lograba transformar la personalidad de la gente, porque en 3 años Jesús logró transformar la vida de 12 inútiles que él escogió, no por ser los mejores. Cualquiera de esos apóstoles, cualquiera de esos discípulos, cualquiera de esos hombres, si los hubiera escogido un psicólogo laboral y les hubiera hecho un examen psicométrico, no hubieran pasado el examen. No tenían capacidad oratoria, no tenían capacidad para manejar multitudes, estaban quemados, eran ladrones, eran flojos, eran pendencieros, eran arbitrarios. Y en 3 años, la pedagogía de Jesús modificó su personalidad. ¿Quién eres tú, muchacho, que niega la existencia de Jesús, que dice que la Biblia es para ignorantes, que dice que la Biblia y que el cristianismo es para la borregada? ¿Quién eres tú para querer ofender con tu ignorancia los hechos de la historia? Alabamos el nombre de Jesús, porque la pedagogía de Jesús no se puede negar, porque las enseñanzas de Jesús no se pueden negar, porque los hechos de Jesús no se pueden negar, porque la muerte de Jesús es reconocida por cristianos y por no cristianos. Y saben una cosa, iglesia, la resurrección de Jesús es reconocida por cristianos y por no cristianos. Ahora,
¿quién puede negar lo anterior dicho? La Biblia nos enseña que Jesús sanaba a los enfermos. Y el mismo Jesús que sanaba enfermos en los primeros años de esta era, es el Jesús que lo sigue haciendo. Mateo capítulo número 5 dice que recorrió Jesús toda Galilea, y habla de la pedagogía, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, trastornaba su cultura, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, y los afligidos por tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y dice que le siguió mucha gente. La Biblia nos habla en Marcos capítulo 5 que Jesús liberó a un endemoniado. En Mateo capítulo 7 versículo 29 dice que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos. La pedagogía de Jesús transformaba las vidas. La pedagogía de Jesús modificaba el carácter. La pedagogía de Jesús daba destino. La pedagogía. Por eso, iglesia, si nosotros nos han dicho, si a nosotros nos han dicho que el cristianismo es para ignorantes, ¿cómo pueden callar 2000 años de historiadores, de catedráticos, intelectualmente preparados, académicamente preparados, que dicen la existencia de Jesús es incuestionable, es innegable? Ahora bien, ¿por qué crucificaron a este hombre si trastornó la vida y el tiempo? Si usted puede abrir en Marcos capítulo 14, hay una cita que a mí me satisface para esta sencilla enseñanza. Marcos capítulo 14 versículo 60 dice así, escuche bien: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? Jesús estaba para ser crucificado y Jesús callado. ¿Qué testifican estos contra ti? Y dice que Jesús se callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús dijo, yo soy. Cuando estudiamos los nombres de Cristo, nos damos cuenta que el primer nombre con el que se revela el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios sabio y el Dios eterno es yo soy. Yo soy el que soy. Entonces dice, yo soy. Y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dice que entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque Jesús aseveró que era Dios. Por eso lo mataron. Ahora, si usted me pregunta del Jesús histórico, si usted me pregunta del Jesús histórico, que es innegable y de acuerdo al relato bíblico fue crucificado y fue condenado a muerte porque aseveró ser Dios, yo le tengo esta sencilla gráfica, escuche bien. Jesús, amada iglesia, amigos, aseveró ser Dios. Ante esta aseveración surgen dos posibilidades. La primera es que las aseveraciones de Jesús fueran falsas. La segunda es que las aseveraciones de Jesús fueran ciertas, fueran verdaderas. Despojémonos de las aseveraciones verdaderas. Si Jesús aseveró ser Dios y sus aseveraciones eran falsas, existen dos posibilidades.
de que él sabía que eran falsas. Ahora, si él sabía que lo que estaba enseñando y lo que él aseveraba era falso, entonces Jesús representó una comedia engañosa. Y si Jesús representó una comedia engañosa, fue un mentiroso. Y si Jesús fue un mentiroso, fue un hipócrita. Y si Jesús fue un hipócrita, tenía un demonio adentro. Ahora, si él sabía que eran falsas, fue un necio, porque murió, porque él dijo que era Dios. Ahora, si sus aseveraciones eran falsas y él no sabía que eran falsas, entonces nosotros podemos creer que Jesús había sido muy sinceramente engañado. Y si Jesús había sido muy sinceramente engañado porque alguien le dijo, tú eres Dios, muere por la gente porque tú eres Dios. Si había sido engañado, entonces había perdido la razón y Jesús era un lunático. Esto es, amados, pensando que las aseveraciones de Jesús de ser Dios eran falsas. Ahora, si lo que la evidencia histórica nos dice de la persona de Jesús y lo que la Biblia nos habla del por qué crucificaron a Jesús, de que Jesús aseveró ser Dios, entonces sus aseveraciones eran ciertas. Y si sus aseveraciones son ciertas, iglesia, amigos, Él es el Señor, Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el que puede perdonar nuestra vida, Él es el que tiene el poder para transformar nuestra personalidad, para cambiar nuestra vida, para darle vida al que se quiere suicidar, para sanar al que está enfermo, para liberar al que se encuentra endemoniado. Él es el que lo puede hacer. Si Jesús aseveró ser Dios y sus aseveraciones son ciertas, entonces Él es Señor. Nosotros tenemos dos opciones. Usted puede rechazarle y decir, Jesús, yo no quiero nada contigo. O puede decirle, Jesús, entra a mi corazón y perdona mis pecados. ¿Cuál Jesús quiere que le presente? ¿El Jesús histórico o el Jesús bíblico? ¿Cómo puede negar al Jesús histórico? Si todos los historiadores nos dicen, existió. Y entonces cuando conocemos al Jesús histórico, cuando presumimos de intelectualidad y conocemos al Jesús histórico, el Jesús histórico nos va a remitir al Jesús bíblico. Y el Jesús bíblico nos dice, Jesús murió porque Él enseñaba y predicaba que era Dios. Hoy, usted puede rechazarle o usted puede aceptarle. Si usted ha reconocido que sus aseveraciones y que su palabra es verdad, Él tiene el poder para sanar. Él tiene el poder para perdonar pecados. Él tiene el poder para darle destino. Él tiene el poder para detener pandemias. Él tiene el poder para detener tormentas. Él tiene el poder para abrir las puertas del cielo. Él tiene el poder para abrir las puertas laborales. Él tiene el poder para hacer que la bendición caiga sobre su vida. Hoy le invito a que no conozca al Jesús histórico. Lo invito a que no conozca de lejos. Porque Jesús, cuando conocemos al Jesús bíblico, no es un conocimiento aquí, es una experiencia que transforma todo lo que nosotros somos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu misericordia y por tu amor. Si alguien, Señor, que no te conoce ha escuchado esta enseñanza, yo te pido que tú bendigas su vida, que el poder del Cristo crucificado, el poder que levantó de los muertos al Cristo en el cual nosotros creemos. No creemos un mito, Señor. No creemos, Padre Celestial, tantas imágenes se han hecho en internet para ofender, para tratar de denigrar al cristianismo. Pero Dios, ¿cómo podemos negar la existencia, la historia, la evidencia? Ven, Señor, a nuestro corazón. Perdona nuestros pecados y danos vida en abundancia. Danos destino.
Al que se encuentra enfermo, sánalo. Al que se encuentra oprimido por espíritus malignos, libéralo, Señor. Los miedos y pánicos, la paranoia que ha surgido, Padre, por causa del COVID, Señor, deténla en el nombre de Cristo. Ponte de pie, Cristo, y haz que tus enemigos se replieguen, Señor, ante tu majestad y ante tu autoridad. En el nombre poderoso de Cristo, déjanos seguir confiando en ti, Señor, porque más que un conocimiento, eres la experiencia más hermosa que nuestra vida ha experimentado. Tu pedagogía transformó nuestra vida. Tu palabra nos dio vida. Tu misericordia nos abrazó, Señor, y nos has hecho hijos del Altísimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no creemos en un mito. No creemos. Si a usted le han dicho y le mandan memes e imágenes tratando de denigrar el cristianismo, que hagan lo que quieran. Si se burlan del cristianismo, Jesús existió. Así que sabemos en quién hemos creído, y en el que hemos creído es poderoso para guardar nuestra vida. Que Dios les bendiga. Comparte este video. Oramos por ustedes, hermanos.